Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad en este recorrido por el libro de Proverbios. La práctica de la sabiduría práctica es lo que hemos dado en llamar esta serie de mensajes. El título del mensaje de hoy es Camino de maldad o camino de justicia. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Bien, vamos a ver qué nos dice las Escrituras. En el proverbio anterior vimos en el libro de Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8, lo que Dios exige para tener una relación correcta con el hombre. Es decir, lo que Dios le exige al hombre para que el hombre tenga una relación correcta con Dios. Entre sus exigencias está el amar la justicia, es que Dios ama la justicia. Entonces, como exigencia para el hombre es amar la justicia. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia. Porque Él es justo. Él no cambia. El mundo está como está por la falta de justicia, que es la que ordena todo. Vimos también que Dios se deleita en la oración de los rectos. Eso significa que Él responde las peticiones hechas por alguien que ama la justicia. Porque es recto de corazón, es decir, quien ama la justicia la ama porque es recto de corazón. Proverbios 15:9 dice: Yahvé aborrece el camino del malvado, pero ama a quien va en pos de la justicia. Dios es bueno, justo y amoroso. Por esa razón no puede soportar el camino del malvado. Proverbios 21:21 dice: El que va tras la justicia y la misericordia halla vida, prosperidad y honra. Tres cosas maravillosas encuentra el hombre, ¿sí? Cuando va tras la justicia y la misericordia. Esto es otra forma de decir que va en pos de la justicia y la misericordia. Ir en pos es perseguir la justicia y la misericordia. Aquel que desea vivir bajo la bendición de Dios debe andar con cuidado delante de él. Como dice el salmista en Salmo 139, 23, 24, escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta debería ser la actitud de todo ser humano delante de Dios. Por supuesto que no lo es. La palabra hebrea derek, que también se usa como nombre propio en el inglés, el nombre Derek es bastante usado en el inglés, pero en realidad en el hebreo Derek se puede traducir camino, significa literalmente un modo de acción, un curso de la vida. Eso significa que el camino del malvado tuvo un comienzo en otra dirección y en una bifurcación tomó el camino equivocado. Todos en algún tiempo nos encontramos ante la disyuntiva de qué camino tomar y en algunos casos tomamos el camino equivocado. Muchos de nosotros hacemos eso. Ante una bifurcación, tomamos un camino equivocado que nos lleva precisamente al error. ¿Por qué razón Dios aborrece el camino del malvado? Porque el malvado no solo es malo de corazón, sino que su camino, es decir, su paso por la vida es malo. Y va haciendo daño a todos los que tienen relación directa o indirecta con él. Sin embargo, Dios ama a quien persigue la justicia. Ir en pos de la justicia es ir detrás de la justicia, es perseguirla. La frase hebrea umeradep, umeradep,
quien sigue después se desprende del verbo, es decir, esta palabra umeradeb, que significa quien sigue, después se desprende del verbo hebreo radaf, que significa seguir, perseguir, un perseguidor. Alguien que va detrás, siguiendo, como en Génesis 14:14, Génesis 14:15. Veamos el contraste, ¿ven? Vamos a Génesis 14:14, veamos qué nos dice, ¿no? Génesis 14:14 nos muestra que esta palabra hebrea, radab, significa precisamente ir detrás, persiguiendo. Tenemos Génesis 14:14 y Génesis 14:15. Miren, qué interesante que es esto. 14:14 dice: cuando oyó Abraham que su pariente había sido hecho cautivo, armó a los nacidos en su casa en número de 318 y los persiguió hasta Dan. Y él y su criado se desplegaron contra ellos de noche y los hirió y los persiguió hasta Joba, el lado izquierdo de Damasco. Ustedes observan allí, en estas dos partes, Génesis 14:14 y Génesis 14:15, la palabra perseguir, ir detrás, ir en pos pero persiguiendo. Entonces, ¿quién persigue? Dice, quien va en pos de la justicia. ¿Qué significa eso? Que persigue la justicia. De allí el hebreo radab. Quien persigue la justicia, sí, es a quien Dios ama, precisamente. Veamos el contraste entre el malvado que camina haciendo daño y el que ama la justicia y la persigue como un lobo hambriento a su presa. Por eso es que Jesús habla de las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Cuando ustedes van a Mateo capítulo 5, son muy conocidas estas bienaventuranzas. Y en el Sermón del Monte, comúnmente llamado el Sermón de la Montaña, él enseña varias bienaventuranzas. La palabra bienaventuranza o la palabra bienaventurado significa doblemente feliz o dichoso, ¿sí? Más bien dichoso, ¿sí? Porque la persona bienaventurada, o sea, el bienaventurado es todo lo contrario al desventurado. El bienaventurado es que está alineado al pensamiento de Dios, a la palabra de Dios. Esa es una persona bienaventurada. Y una persona desventurada y miserable, como dice en Apocalipsis 3, le dice, porque tú eres desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué? Precisamente la ceguera era espiritual, la desnudez era espiritual, la desventuranza precisamente era porque se había ido en contra de Dios. Entonces toda persona que está en contra de Dios es un desventurado. Sin embargo, la persona que se alinea al pensamiento de Dios, entonces es bienaventurado. Bienaventurado o dichoso se puede decir también. Feliz, lleno de paz, precisamente porque se alinea al pensamiento de Dios. Dice en el Sermón de la Montaña, o Sermón del Monte, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto lo encuentran en Mateo capítulo 5, versos 6. Hoy, en general, el mundo carece de verdadera justicia, pero el que entiende que este mundo es injusto y sabe que Dios es justo y ama y hace justicia, y ama a quien va persiguiendo la justicia, que un día Jesús mismo establecerá su justicia, la verdadera, que un día el mundo estará regido por aquella forma de justicia que el mundo ni cerca conoce, ni aplica. Un día el mundo, un día no muy lejano, el Señor Jesús vendrá y establecerá la justicia con vara de hierro, es decir, Él la establecerá, como quien la establece duramente, ¿sí? Observamos
en el proverbio anterior que el sacrificio de los impíos es abominado por Dios. Eso significa que cuando Dios abomina, no solo detesta, odia y rechaza, sino que ha sido condenado a menos que se arrepienta. Sí, hay ese viejo dicho que dijo Mahatma Gandhi, que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. En realidad, el pecador está bajo la ira de Dios, solo que a través de la cruz, a través de la crucifixión de su Hijo, hizo salvable a los hombres. Por eso cada persona que entiende esto y se arrepiente y confiesa su pecado y se aparta de él, Dios lo recibe. Entonces esa persona pasa de ser un desventurado a ser un bienaventurado. Todo ser humano desde el inicio del camino de la vida sabe la diferencia entre la justicia y la injusticia. Se debe tomar una decisión en el camino, o de lo contrario la maldad se profundiza a medida que se recorre el camino de la vida. Cuando nosotros tomamos malas decisiones y seguimos en esas malas decisiones o en esos malos caminos se van profundizando. No es que se va haciendo más fácil, se va profundizando, a menos que nos arrepintamos y volvamos a la vieja o la nueva senda o la senda de la vida. La decisión está siempre en el ser humano de seguir en pos de la justicia o en pos de la maldad, en perseguir la justicia o meterse de lleno en la maldad. ¿Sí? Es de eso, cada ser humano es responsable. No se puede responsabilizar a nadie. Nosotros podemos responsabilizar a los padres de que los niños sean de cierta forma. Pero cuando los niños ya dejan de ser niños y se convierten en adultos, no se puede seguir culpando a nadie, porque es culpable la persona que sigue caminando en ese camino de maldad. Así que no hay una tal cosa como que porque la persona así lo aprendió, así puede quedarse. No, Dios le va a llamar la atención. Dios no hace responsable a alguien de algo que no puede hacer. Hace responsable a aquel que, pudiendo cambiar su camino, no lo hace. Miren ustedes, la responsabilidad de cada uno, la decisión de cada uno. Las decisiones sobre el camino de la justicia o la injusticia es responsabilidad de cada uno. Hilvanemos ahora, vamos a ligar el proverbio que es la base de esta reflexión con otros proverbios. Algunos proverbios, hilvanemos algunos proverbios para dar mayor peso a lo que hemos expuesto. Proverbios 3, 31 al 33 dice: no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Yahvé, es decir, Dios, aborrece al perverso, y su íntima comunión es con los rectos. Proverbios 11.1. La balanza falsa es abominación a Dios, o abominación a Yahvé, pero la pesa cabal es su complacencia. Proverbios 11:20. Abominación a Yahvé son los de corazón perverso, pero los de camino intachable son su deleite. Proverbios 12:22. Abominación a Dios es el labio mentiroso, pero su deleite está con los que obran fielmente. Fíjense, justicia y mentira, justicia o injusticia y mentira, justicia y verdad. Son cosas que van ligadas. La mentira es una injusticia y la injusticia es una mentira o acarrea mentira. Sin embargo, la justicia y la verdad van juntas. Ya vimos 15.8, estamos analizando 15.9 y vamos a Proverbios 15.26. Aborrece Yahvé los pensamientos del malvado, puros le son, en cambio, los dichos placenteros. Proverbios 16.5. Abominación a Yahvé es todo altivo de corazón, tarde o temprano no quedará impune. Observen ustedes, esto es una sentencia. Tarde o temprano la justicia
la justicia divina le llegará a toda persona. Ya dijimos que todo lo que Dios abomina, detesta o aborrece, ya está bajo condenación y sentencia. La única forma de salir libre de esa condenación es si se arrepiente. La responsabilidad de los gobernantes es aún mayor por el poder que les ha concedido. Proverbios 16:12, sentencia. Abominable cosa es que los reyes o los gobernantes obren con maldad, porque el trono se afianza con la justicia. Es decir, el trono o el asiento, podríamos decir nosotros aquí en nuestro país, el sillón de Rivadavia. ¿Cómo se afianza? Se afianza con justicia. Se afianza o se hace fuerte con justicia. Entonces, delante de Dios, el gobernante que obra con maldad ya está sentenciado. ¿Sí? Solo que al ser el ser humano ser mayordomo y administrador de todas las cosas que Dios puso en sus manos, Dios le da el tiempo para que haga bien las cosas o las haga mal, pero un día será ajusticiado por Dios. Pagará las consecuencias de lo que ha hecho, sea bueno o sea malo, porque estamos ante un Dios justo. Miren ustedes, Proverbios 17:15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos igualmente son abominación a Yahvé. ¿Qué significa eso? Que ya están condenados, ya están bajo condenación y sentencia, ¿sí? Son culpables, tanto el uno como el otro. Proverbios 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas son abominación a Yahvé. Cuando está hablando de pesa, balanza, está hablando de justicia, ¿sí? Está hablando de justicia. Proverbios 20:23, las pesas desiguales son abominación a Yahvé y una balanza con trampa no es buena. ¿Qué significa eso? Que es totalmente mala. Por último, Proverbios 29:27 dice, el hombre inicuo es aborrecido por los justos y el de camino recto es aborrecido por los inicuos. ¿Qué significa? Señores, justicia y verdad. Como vemos, en todos los casos, es el sentido de justicia lo que une todos los proverbios mencionados. Persigamos la justicia si queremos ser bienaventurados y sentirnos amados por Jesús. Hoy es el tiempo de arrepentirnos de nuestros malos caminos y mirar de frente a Dios, pedirle perdón y confesar nuestro pecado. La justicia es lo que Dios va a establecer tarde o temprano por medio de su Hijo en esta tierra. Y toda persona pagará las consecuencias de lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Hasta aquí quiero llegar con esta reflexión. Hago una breve oración por mí y por todos ustedes, los que quieran unirse a esta oración y orar conmigo y acercarnos a Dios y decirle, Señor, te pedimos que nos perdones por nuestro pecado, por nuestra maldad, por las veces que actuamos con injusticia, sabiendo que cada vez que somos injustos nos estamos saliendo de los lineamientos que vos nos has dejado marcados. Señor, ponemos en tus manos nuestra vida para que vos seas quien guíe y ordene nuestros pasos. Oro por mí, primeramente, y oro por todos aquellos que estarán escuchando estas palabras y esta reflexión de aquí en adelante. Oramos para que vos seas el Salvador de todos aquellos que con arrepentimiento se acercan a vos. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos, agradecidos. Amén. Muy bien, muchísimas gracias por haberme acompañado y nos vemos cuando nos veamos.